En psicología, el apego es un estado emocional de dependencia de una cosa, una situación, una creencia o una persona. El apego es necesario en la infancia o durante el crecimiento, pero luego debe ser abandonado cuando el individuo madura y distingue el apego necesario o beneficioso del apego perjudicial. Entonces, liberarse de esa dependencia se le llama desapego o vairagya. ¿Pero es a esto que se refiere el Vedanta? ¿O será tal vez que el deseo de encontrar la solución, el consejo o el remedio perfecto para liberarnos del apego es otra forma de apego? Como ya sabemos, los Vedas hablan de conocimiento, así que veamos cómo enfoca esto el libro llamado Vairagya Shatakam, 100 versos sobre el desapego, de un sabio de la filosofía y la gramática del siglo V o VI de nuestra era. Sin conocer su poder abrasador, el insecto salta al fuego ardiente. El pez, por ignorancia, se come el cebo atado al anzuelo, mientras que nosotros, aun teniendo pleno discernimiento, no renunciamos a los deseos del disfrute, por complicados que sean y con múltiples peligros. ¡Ay, qué incomprensible es el poder del engaño! Para el Vedanta el problema es siempre la lucha entre el conocimiento y la ignorancia. La polilla sufre de una intensa atracción por la luz, pero en su ignorancia no es capaz de diferenciar la luz de una lámpara de una llama. A este pez le gustaría desayunar un bocadillo como este, pero en su memoria algo le dice que es mejor controlar el deseo porque estas situaciones a veces lastiman. Para el Vedanta, todo el sufrimiento en un ser maduro es el resultado de no poder discriminar los deseos que perjudican de los deseos que me favorecen. Veamos algunos de estos deseos. El niño busca la aprobación de su madre y eso es un deseo beneficioso para la vida y para el desarrollo del niño. Pero cuando es un adulto, el mismo deseo de aprobación de los amigos, de la pareja, del jefe o de mi maestro puede que deje de ser beneficioso y se convierta en perjudicial. Y esto ya se describía en el siglo V. ¿Acaso no es una vida artificial inclinarse ante los poderosos, los nobles, los ricos, los jefes o ante aquellos que consideramos importantes? Reprimiendo las lágrimas que brotaban de nuestros corazones, hemos sonreído con mentes vacías. Oh deseo, ¿por qué me haces bailar al ritmo de los demás? El Vedanta no culpa a los ricos ni a los poderosos, sino que busca la raíz del funcionamiento de mis deseos que, sin que nos demos cuenta, esconden el deseo de ser aprobados, de ser mirados, reconocidos o amados por otros. Así podemos preguntarnos, ¿por qué será que me siento bien cuando consigo que este pobre vendedor me haga un descuento? Y para justificarnos podríamos pensar que estoy feliz de haber ahorrado algo de dinero y no hay nada de malo en ello. Pero cuando observo que más tarde yo mismo dejo un importe mayor al ahorrado cuando doy la propina en un hotel elegante y no solo me siento bien, sino hasta me parece que di poco. ¿Qué me pasó? ¿No se trataba de ahorrar? Entonces descubro que hay un impulso contradictorio que me hace sentir feliz entregando dinero que podría haber hecho feliz al vendedor. ¿De dónde viene este impulso que me hace bailar sin que lo note? El deseo es el destructor de la acción. El deseo lo despoja a uno del poder del discernimiento entre la acción correcta y la incorrecta. Se pierde la capacidad de juzgar las consecuencias de las acciones. Por eso los Upanishads declararon, en primer lugar, inclínate ante el karma. Esto significa que antes de hacer algo, han de rendir homenaje a esa acción. Se ha de ofrecer una plegaria al karma. Que todo lo que yo haga ayude a otros, que no dañe a nadie. Haz que de estas formas mis acciones sean sagradas. Vairagya es desapego, no del objeto deseado, sino de la ansiedad y la acción que se realiza con una perspectiva de un disfrute imaginado, una relación irreal. Por ejemplo, la sensación de ser parte del grupo de las personas exitosas o con muchos amigos. Así que la liberación de estos deseos implica el estudio y el conocimiento del sufrimiento provocado por el deseo mismo. La impermanencia del deseo significa que la satisfacción que produce el deseo cumplido dura hasta que surge un nuevo deseo. Así como la línea del horizonte nunca puede ser alcanzada porque se traslada cada vez que nos movemos, los deseos son infinitos porque están en nuestra mente y no en los objetos. Porque la relación con el objeto que deseamos tiene un defecto. Deseamos siempre lo que no tengo. Entendiendo que el mundo entero es insustancial, vosotros, los sabios maestros de hombres con mentes decididas a una vida ejemplar en bien de la humanidad,
Poned vuestras energías en alcanzar la más alta bienaventuranza. Como aprendimos que los momentos de felicidad no duran mucho, hay un impulso en nosotros que nos lleva a buscar el contento perfecto, un goce que no tenga fin. Así que aprendamos más acerca de esta búsqueda del contento perfecto. Para ello se necesita una mente libre de las tendencias de la inmadurez, que sea capaz de discriminar las acciones por el resultado. Y esta mente madura es la que puede alcanzar el contento más perfecto. Entre un rey y un sabio, ¿quién es el pobre? ¿El que consigue todo lo que desea o el que es libre de la ansiedad de cumplir un deseo? Pobre, en verdad, es aquel cuyos deseos no tienen límites. Si la mente ecuánime, en paz, es la que está en disputa, ¿quién es rico y quién es pobre? Entonces, en Vedanta, el verdadero Vairagya se refiere a un estado mental interno más que a un estilo de vida externo, y puede ser igualmente practicado por alguien comprometido en la vida familiar y profesional como por un renunciante. Vairagya no significa represión o desarrollar repulsión por los objetos materiales, sino que es el resultado que les llega a aquellos que completan la etapa de la aplicación de la discriminación o discernimiento espiritual, Viveka. Viveka hace que la pureza natural de nuestra mente se apodere de la experiencia de la vida. El aspirante desarrolla gradualmente una fuerte atracción por la fuente espiritual interna de satisfacción y felicidad, y así los apegos desaparecen naturalmente. El equilibrio se mantiene entre el estado espiritual interno y la vida externa. A través de la práctica se logra ver el mundo como expresiones de la conciencia cósmica única, o Brahman. Para Ramana Maharshi, cuando la mente está libre de impurezas, uno comienza a ver que solamente el supremo conocimiento es real, y cuando se alcanza el conocimiento de la irrealidad del mundo es cuando surge Vairagya. Entonces, el buscador no está más interesado en el disfrute efímero de los deseos comunes y se afirma en la necesidad de buscar el disfrute superior de la verdad. Vairagya no significa que deben renunciar a todo y partir al bosque. El desapego realmente significa que deben permanecer donde están, en cualquier etapa de la vida en que se encuentren, y comprender la naturaleza sutil de las cosas, mientras renuncian al deseo relacionado con el aspecto externo. Usando el discernimiento, deberían saber qué esperar y qué rechazar. Esfuércense por reconocer la divinidad en cada objeto que ven y disfrutarlo. Eso es verdadero Vairagya. Esa es la señal de un verdadero ser humano. Esta reflexión muestra que para el Vedanta es clave conocer acerca del sufrimiento de la mente y sus causas. Así se puede leer en el Yoga Darshana de Patanjali. Las perturbaciones de la mente pueden controlarse mediante la práctica constante y el desapego. Y como podemos ver, la palabra Vairagya aparece ligada a Abhyasa, algo que también dice Krishna. La mente es de hecho muy difícil de someter, pero con práctica y desapego se puede dominar. Abhyasa significa práctica, o un esfuerzo firme y persistente para cambiar un viejo hábito o desarrollar uno nuevo. Es llamado el camino de la ecuanimidad. En todos los campos del quehacer humano, la práctica es la llave que abre la puerta a la maestría y a la excelencia. De manera similar, la mente obstinada y turbulenta debe descansar en los pies del loto del Señor Supremo a través de Abhyasa. Aparta la mente del mundo, esto es Vairagya, y haz que la mente descanse en lo supremo, esto es Abhyasa. Entonces, resumiendo, Abhyasa y Vairagya están relacionadas. Abhyasa es el esfuerzo, la fuerza de voluntad y la práctica constante de aprender cómo los sentidos nos arrastran en la dirección de los deseos creados por la mente. Y Vairagya es dejar ir esos deseos aceptando cualquier resultado. El desapego de adhesiones y rechazos, y es también el resultado de haber comprendido qué es la pureza de la mente sin manchas. En su comentario sobre el Samkhya Karika, este erudito advaita del siglo IX define Vairagya como Raga Abhava, la ausencia de Raga, que significa libre del apego. Para este sabio, autor de la teoría del significado de la filosofía Mimamsa, Raga se refiere a impurezas o manchas, Kasaya. La palabra Kasaya significa color o en este contexto mancha en la conciencia. En esencia, estas impurezas son las dos emociones, el apego, raga, y el rechazo, dvesha, que son los que impulsan a los sentidos a buscar relaciones con los objetos.
El Samkhya-Karika comienza afirmando que la búsqueda de la felicidad es una necesidad básica de todos los seres humanos. En Bhagavad Gita, capítulo 18, dice que uno se vuelve apto para alcanzar a la realidad, Brahman, cuando posee un intelecto purificado, sin manchas, y restringe firmemente las tendencias relacionadas con otros objetos de los sentidos, desechando así la atracción y la aversión. Tal persona no rechaza la soledad, disfruta de comer ligero, controla el cuerpo, la mente y el habla, siempre se dedica a la meditación y practica el vairagya, el desapego. Así, siendo libre de egoísmo, violencia, arrogancia, deseos, relaciones con las propiedades o los individuos, situada en la ecuanimidad, es apta para la realización de la verdad absoluta, es decir, la unión con Brahman. El yoga vasista establece que hay 4 características que marcan a alguien que está listo para este viaje espiritual. Siente la diferencia entre la divinidad en nuestras acciones y las acciones de la mente. Ha pasado por la experiencia de los anhelos por personas o cosas y es ahora indiferente a los disfrutes de los objetos en este mundo. Es virtuoso y ético y posee igualdad, autocontrol, templanza, quietud, paciencia, resistencia, unión, paz, fe y confianza. Tiene el intenso anhelo por el significado de la vida y la liberación. El lavandero no convierte la ropa en blanca, la ropa ya es blanca. Lo que hace es manifestar la blancura, quitando la suciedad que ha escondido el color original y genuino, el blanco. El lavandero debe tener 2 cosas buenas para devolver la blancura: agua y jabón. Ambos tienen que ser buenos, no se puede lograr con solo uno de los dos. En el caso de la mente y la eliminación de la suciedad en la misma, el jabón es vairagya y el agua es la práctica, abhyasa. Resumiendo los principales conceptos del Vedanta, los sabios dijeron que uno puede liberarse en vida. ¿De qué vamos a liberarnos? De la esclavitud, que no sabíamos que estaba en nuestras acciones, el impulso por buscar siempre el placer y evitar el sufrimiento. ¿Cómo vamos a liberarnos? Conociendo la causa de estas acciones. Por ejemplo, la atracción por la aprobación de los demás y por la riqueza, las tendencias a sentir la propiedad del mundo, como decir mi país, mi linaje, mi tradición, etc. Las tendencias latentes que nos conectan con el cuerpo, soy viejo, soy joven, estoy enfermo, etc. La solución se presenta en 3 etapas. La correcta discriminación que surge de utilizar la mente pura como un instrumento de introspección, viveka. La práctica para liberarse del sufrimiento que causa la relación o la opinión de los demás, abhyasa, abandonar el disfrute de lo efímero y buscar el disfrute eterno, el placer superior que otorga la unión con lo supremo, vairagya. ¿Quién es el pobre ahora?